Durante los domingos pasados hemos escuchado buenas enseñanzas acerca de lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos y que podemos hacer. Y la base de todo ello es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. La autoridad es la clave para vivir esta vida, para vivirla en el nivel que Dios quiere que la vivamos. Muchas veces somos enseñados a que tenemos que luchar contra esto, tenemos que luchar contra lo otro, y por último tenemos que luchar contra los demonios y hacer guerra espiritual. Y muchas veces las cosas que pasan nos atropellan y no tenemos cómo hacer las cosas. No encontramos la salida. Cantamos en las iglesias canciones como esta que dice: tuya es la gloria, la honra y el poder. Tú eres el rey. Pero sin embargo en la tierra parece que no fuera el rey. Parece que ha dejado abandonado su reino. Y nosotros somos el reino de Dios. Aleluya. El diccionario Quilet dice que la autoridad es el carácter o representación de una persona por su empleo, mérito o nacimiento. Es la potestad o facultad que se le da a alguien por el puesto que ejerce, sea dentro de la actividad privada o sea dentro de la actividad pública. El poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Un jefe sobre sus subordinados, un gerente sobre la empresa, o la persona revestida de algún poder, mando o magistratura. El mundo no ha visto ni conoce la autoridad que nos ha sido dada a través del Señor Jesús. Porque todas las autoridades que hemos hablado, en realidad desde el presidente o el presidente de una empresa hasta la última persona, su autoridad es limitada al ejercicio de su oficio. Y tiene puntos en que, por ejemplo, el presidente está limitado por la ley, no puede hacer lo que quiera, él no es el rey. Los reyes reinan por decretos. Y una vez que ellos dictan un decreto, está escrito y así se hace. Pero aún los reyes están delimitados por lo que la ley les otorga. En una oportunidad, Winston Churchill quería impulsar una ley a la que la reina Isabel, que tiene como 300 años como reina de Inglaterra, se oponía. Y él insistía, entonces ella se molestó y le dijo: Señor, yo soy la reina de Inglaterra. Y Churchill le contestó: señora, yo soy el pueblo de Inglaterra. Y ella accedió. ¿Por qué? Porque aún los reyes están limitados por la ley. Dios se ha limitado a sí mismo por su palabra. Porque cuando la gente dice, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera,
el concepto es válido, pero no es cierto en toda su extensión. Dios hace las cosas limitado por su palabra. Ahora, su palabra es lo que Él quiere hacer, porque Él no se equivoca. Él no dice, uy, ya dije esto, ahora tengo que hacerlo. No. Él no se equivoca. Él sabe exactamente lo que quiere hacer y lo hace. Entonces, su palabra es la base de su autoridad. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú determinas las cosas de Dios, Pastora Magali, por favor, venga aquí. Cuando tú hablas lo que Dios dice, tú estás repitiendo lo que Dios dice. Y es lo que Dios dice lo que hace que las cosas pasen. Recuerde, la Biblia dice que Él dijo y fue así. Se acabó, no hay tutías. Cuando Él dijo, sea la luz, nadie preguntó, pero ¿cómo quieres la luz? ¿Qué es la luz? Él lanzó un edicto y dice, y fue así. La luz vino a existir. Todas las cosas vinieron a existencia por su palabra. Por su palabra. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre fue creado como la corona de la creación, es decir, todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura hablando de Dios, pero en realidad Él lo hizo por nosotros. Él no necesita de la tierra, Él no necesita del universo, Él no necesita de nada. Dios no es un Dios en necesidad de ser alabado, adorado. Dios no necesita de ninguna cosa. Él no tiene ninguna necesidad. Los que tenemos necesidad somos nosotros. Y Él creó todas las cosas para nosotros. Cuando Él hizo los cielos y la tierra y los animales y todas las cosas, Él tenía una sola cosa en mente. Voy a crear al hombre al final. Y lo voy a poner en medio de todo esto para que se sirva de todo esto. No, el hombre no vino a existir como la evolución de los monos, de los chanchos, de los... No vino a existir como resultado del desarrollo de alguien. No es que el hombre apareció como un cavernícola y los científicos discuten si el hombre y el dinosaurio coexistieron y la verdad es que sí. Aunque la ciencia diga que los dinosaurios desaparecieron 60 millones de años antes de la aparición del hombre, la verdad es que no hay ninguna prueba. Es más, hay pruebas que determinan que el hombre y los dinosaurios coexistieron. Pero ¿cómo? Si los dinosaurios fueron destruidos por un hecatombe y un asteroide, una estrella, un meteorito que se estrelló contra la Tierra y creó el gran boquete que hay en México y todo lo demás, y ahí fueron destruidos los dinosaurios.
Si quieres creerlo, no hay problema. Hubo un juicio sobre la tierra y se llamó el diluvio. Cambió la configuración de la tierra y lo que la tierra producía, y los dinosaurios comenzaron a tener escasez de alimentos. Los animales más grandes desaparecieron, los más chicos permanecieron. ¿Saben que las lagartijas son dinosaurios en pequeñito? Las iguanas, las lagartijas son dinosaurios en pequeño. Ellos pudieron subsistir, los grandes no. Pero ahí está la selección natural y ¿no? Nada de eso es verdad. Estaba viendo el día de ayer unos documentales a través de los canales de National Geographic y hablaban de los depredadores y de los depredados. Y es interesante, pero este programa se trataba más bien de cómo es que las víctimas se convierten muchas veces en depredadores. Y sacan el caso de una jirafa que es toda mansa, con su cuello grandazo. Su cría fue cazada por unos leones y ella perdió el control y se fue encima del león y lo mató a patadas. Y tú veías cómo la jirafa se levantaba y le daba al león que estaba ya tirado en el piso. Y lo mató. Una jirafa matando a un león. Leones de lobos de mar que cazan tiburones, que supuestamente los tiburones deberían cazarlos a ellos. Pero ellos han aprendido a defenderse y matan tiburones. ¿Cómo es que todas estas cosas comenzaron a pasar? ¿Dios las creó así? La gente ve documentales como este y dice, ¡ay, la creación es maravillosa! Pero no fue el propósito de Dios que los leones, leopardos, tigres se comieran a los que son sus presas. No fue la voluntad de Dios que ellos se defendieran y los mataran a ellos. La voluntad de Dios es que todos coexistieran y el hombre fuera vegano. También que... Pero esa es la realidad. La necesidad de comer carne, de tener otro tipo de alimentación, vino después del pecado. Entonces, lo que tenemos que ver es qué fue lo que Dios hizo al principio. Dios nos dio autoridad. Y Jesús, que vino como un hombre como tú y como yo, nos dio la pauta de cómo vivir, porque Él no vino y actuó como Dios. Él actuó como un hombre lleno del Espíritu. Y en Mateo, el capítulo 8, versículos 5 al 10, dice, Mateo 8, versículos 5 al 10, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Me encanta la seguridad de Jesús. Él sabía qué tenía que hacer, qué iba a hacer. Este hombre viene con una noticia grave, ¿no? Mi criado está postrado en cama, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús compara el nivel de fe con el entendimiento de la autoridad. Él era un soldado, él sabía lo que la autoridad era. Él estaba bajo sus oficiales y tenía gente bajo él. Y sabía que cuando algo se decía, él tenía que hacerlo. General Marín dijo una frase que quedó, la pusieron en la entrada del Centro de Altos Estudios Militares, donde decía, las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones. Y yo decía, ¿qué tal canalla este general? O sea, que los soldaditos no tienen opinión. Pero tenía razón. Es el principio de la autoridad. Se obedece sin dudas ni murmuraciones. Dios lo dice y es así. Dios lo dice y es así. Entonces, el entendimiento de este hombre lo llevó a Jesús a maravillarse de lo que le habían dicho. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre era un gentil que no estaba bajo el pacto, pero sabía bajo qué situación podía venir a Jesús. Su entendimiento de la autoridad le abrió las puertas al Mesías y el Mesías respondió a lo que ese hombre le dijo. En la traducción parafraseada, este versículo dice, tú no tienes que caminar a mi casa, porque soy un hombre bajo autoridad y conozco cómo funciona la autoridad. Cuando se me dice que haga algo, yo lo hago. Tengo soldados bajo mí y cuando yo les digo que vengan o vayan, ellos lo hacen. Ahora tú solo di la palabra y mi criado será sanado. No tenía dudas. Él vino diciendo, mi criado está postrado en cama. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Cualquiera habría dicho, wow, va a venir a mi casa. Le dijo, no, no es necesario, solo di la palabra. Tú tienes todo bajo dominio. No hay ni espacio, ni tiempo, ni nada. Tú solo di la palabra y mi criado será sanado. ¿Qué palabra dices tú? Nosotros cada día requerimos de la palabra de Dios, cada día requerimos de la autoridad de Dios. Y sin embargo, cada día estamos peleando. Cada día estamos orando, Señor, ¿y ahora qué hago? La palabra dice cómo es que debemos de vivir. Ese entendimiento de la autoridad es la forma más alta de fe que hay. Si tú vas a seguir los cursos de fe 1, fe 2, fe 3, fe 4, fe 5, fe 6, fe 7, ¿hasta qué fe había? 9 creo, ¿no?
No, la forma más alta de la autoridad, de la fe, es el entendimiento de la autoridad. Dios es Dios. Está sentado en el trono y Él sigue rigiendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los demonios comienzan a poner pensamientos en nuestra mente. Y a decirnos, puedo pecar un poquito por aquí, pero Dios me va a perdonar y va a hacer esto y va a hacer el otro. Ese tipo de razonamiento es el que hunde a los creyentes. Si entendemos la autoridad como la Biblia la muestra, vamos a ser elevados a un nuevo nivel de fe. A un nivel de fe que está sobre todo. Saben, los hombres de Dios y las mujeres de Dios que han vivido antes de nosotros y de quienes podemos leer sus testimonios una y otra vez, a través de libros y a través de escucharlos, no son gente tan especial ni que Dios los ha señalado como los súper dotados ni nada por el estilo, sino que simplemente le han creído a Dios. Como les he dicho antes, yo comencé a comprar biografías de cristianos porque yo quería saber cuál era el truco, qué era lo que ellos hacían para que Dios obrara tanto en sus vidas, en sus ministerios. Y encontré simplemente dos cosas, la oración y la fe. Eso es común a través de los años en todos los hombres y mujeres de Dios. Fe y oración. ¿Y saben qué? No hubiera necesitado comprar tanto libro. En Hechos capítulo 6 dice, nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Porque esa es la clave. Esa es la clave de la vida, no la religión. No la religión, ninguna. Si tú estás aquí hoy día domingo porque los domingos hay que venir a la iglesia, quiero decirte que no funciona así. Si tú sacas tu Biblia los domingos en la mañana y le quitas el polvo para traerla a la iglesia y la vuelves a dejar cuando regresas a casa, no funciona así. Si no tienes la palabra de Dios cada día, estás mal cada día. Y entonces cuando vienen los problemas, estás buscando, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pastor Dani, necesito una consejería. No sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? No tienes la palabra, pues. ¿Quieren saber qué hacer en cada cosa de la vida? Lean la Biblia. Pero ahí no dice lo que hay que hacer cuando pasa esto, lo que hay que hacer cuando pasa lo otro. No, pero te da los principios generales bajo los cuales Dios actúa. Y Dios va a levantar su palabra en el momento que tú la necesites. Ahora, Dios es tan bueno. ¿Sabes? Él no depende de nosotros para bendecir a la gente. Lo quiere hacer, o sea, quiere usarnos para bendecir a la gente, pero no depende de nosotros. Hace unos años, bueno, leí un libro y después hice un curso que se llamó Los Generales de Dios.
Y la historia de Yaakov nos muestra esta verdad. Yaakov era un tremendo evangelista. La gente no solo se convertía, sino que era sanada, tenía milagros y todo lo demás. En una oportunidad tuvo una reunión con algunos pastores y líderes. Y bueno, cuando terminó la reunión, el hermano Ken Hain, que había estado en esa reunión, estaba mucho más joven en ese tiempo. Bueno, ya se fue al cielo, pero estaba joven en ese tiempo. Al salir, el Señor le dijo que Yaakov iba a morir. Y Yaakov era un hombre joven. Entonces le dijo, Señor, ¿por qué? Entonces le dijo, no se ha juzgado en 3 áreas. En lo que come, en el uso del dinero y en el trato con la gente. Le he hablado de eso y no ha cambiado. Entonces el hermano Hain se bajó del carro y le dijo, ¿dónde vas? Voy a hablarle. No quiero que le hable, le dijo. Yo ya le hablé, ya le dije. Va a morir en 1 año. Y en 1 año Yaakov murió. ¿Ves que Dios lo entregó a la muerte? No. Él abrió las puertas para que el diablo lo matara. Cuando alguien muere joven o en el centro de su ministerio, tienes que saber algo. Dios obra en la medida que nosotros creemos la palabra y la practicamos. Dios obra en medio de nuestro entendimiento o nuestro poco entendimiento. Pero ¿cuánto más podría ser si entendiéramos lo que la palabra de Dios dice? Si hiciéramos lo que la palabra de Dios dice. Algunas personas dicen, bueno, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó y llegó al cielo antes de tiempo. Porque son creyentes. Pero cuando parten de esta tierra, cualquiera sea la decisión que tomaron, cualquiera sea la cosa que creyeron, no están partiendo bajo la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios es que estén con Él. Y Él la cumple. Él dijo que si recibíamos a Jesús como Señor y Salvador, iríamos al cielo. Entonces, Él cumple su parte. ¿Cuándo quieres ir? Es tu asunto. Pero la Biblia dice que Él quiere que estemos completos en años, que vivamos en plenitud y que cuando muramos llenos de días. Viejitos. Amén. Aleluya. El conocimiento de esta verdad es lo que nos hace libres. En Juan 8, 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios no quiere una masa de creyentes, quiere una masa de discípulos, de gente que aprende de Él y sigue con Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todos los engaños del diablo, libres de las mentiras del diablo. Cuando yo me convertí,
encontré que Dios tenía un destino para mi vida muy diferente al que yo había pensado. Y entonces comencé a orar por mis hijos. Porque cuando me di cuenta que tenía un llamado, dije, ¿y ahora cómo voy a instruir o sostener o guiar a mis hijos? ¿Cómo voy a estar seguro que ellos van a estar bien? Que no les va a faltar nada. Había visto a muchos pastores con muchas necesidades. Algunos habían llegado a viejitos y no tenían ningún respaldo. Y me decían a mí, si vas a hacer eso, tienes que buscar un respaldo, tienes que buscar otra actividad que pueda darte un futuro y sostenerte en el futuro. Y yo al principio me creí esa mentira. Y después aprendí que no. Pero mis hijos me seguían preocupando. Todavía no los tenía, pero pensaba en ellos. Y entonces encontré una verdad. Joven fui, he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Dije, están seguros. Pan no les va a faltar. Me di cuenta que no tenía que preocuparme por el futuro de mis hijos. Dios estaba a cargo. Cuando nació Daniela, yo recuerdo cuando la entregaron en mis manos, yo la levanté y le dije, Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hija, te doy gracias por la persona con la que se va a casar, te doy gracias por mis nietos, te doy gracias porque están en tus manos y tú los sostienes. No conocía a Dani, no sabía que había nacido. Pero la verdad es que cuando él vino a hablarme, Dios puso una marca en mi corazón y me dijo, Él es. Yo no le di permiso para que fuera el enamorado de mi hija. Ya pues, eres el que está de turno, ¿no? O sea, ya después veremos. No, dije, ok, con este se casa. No lo conocía bien, pero Dios puso esa certeza en mi corazón. Dios habla de muchas maneras y nos dice cosas que a veces tú dices, pero Señor, ¿por qué va a pasar? Son decisiones de la gente. He visto a algunas personas y Dios ha puesto una certeza en mi corazón respecto a ellos. Va a morir. Se va a morir de esta enfermedad. Y he aprendido a no orar cuando esto pasa. Oro por la persona para que reaccione a la palabra. Y si tiene que morir, que muera en Jesús. Pero no me pongo a pelear con Dios. Si Dios me muestra algo, yo ya sé, así es. No tengo nada que decirle. Yo recuerdo cuando mi suegra estaba en casa, estaba en cama y yo tenía una certeza en mi corazón de que mi suegra ya no se iba a levantar.
Pero ¿cómo le decía a su hija que su mamá se iba a ir? Entonces, el Señor le habló a ella. Y ella me dijo, ven, acompáñame. Fuimos a su cuarto. Y ella oró a Dios y le dijo a su mamá, mamá, vete ya. Ya nos has criado, nos enseñaste la palabra, has conocido a tus nietos. Es tiempo para ti de ir al cielo. Salimos, cerró la puerta y al día siguiente entró y la suegra ya se había ido. ¿Por qué? Porque esa es la forma como funciona Dios. Lo que tú crees, ay, ¿qué hubiera pasado si ella luchaba y todo lo demás? Iba a sufrir más. Dios te muestra cuando alguien se va. Dios me mostró que mi mamá iba a morir. En enero del año en que se fue, el Señor me dijo que ella se iba a ir. Se iba a ir con Él. Lo cual ocurrió en febrero, creo. Febrero. Y mi mamá se fue. Cuando me dieron la noticia no me impresionó ni nada por el estilo, porque yo ya sabía que se iba a ir. Dios preparó mi corazón. Yo sabía, mi mamá es salva, ella está con Dios y se va a ir. La vida de fe te prepara para las cosas que tienes que vivir. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo ni me imaginaba que el día de hoy les iba a estar enseñando la palabra a ustedes en este local. Que mis hijos ahora eran los pastores de la iglesia. No, nunca lo pensé. Son pensamientos que fueron desarrollándose después con Dios guiando mi vida y guiando la vida de ellos también. A ellos no les sorprendió cuando yo les dije que iba a dejar el ministerio, el pastorado, y que ellos iban a asumir el pastorado. Ellos lo sabían. Entonces, hay una canción que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. Porque no conocemos lo que va a pasar. Pero Dios sí. Y la Biblia dice que Él te va a enseñar o te va a mostrar las cosas que han de venir. Entonces tú puedes vivir sin sorpresas, porque si tú crees a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te va a ir mostrando las cosas que vas a vivir. El otro día fuimos con mi esposa a la iglesia de Oquendo y tenía una reunión con los líderes y estaban los jóvenes ahí. Y les dije, ¿cuántos de ustedes están estudiando una carrera, están estudiando algo? Entonces algunos levantaron la mano. Y les dije, ¿cuántos de ustedes oraron para saber si era lo que Dios quería que estudiaran? Ninguno levantó la mano. Porque tomamos decisiones sobre nuestra vida sin considerar a Dios. Dios viene a ser un añadido a nuestra vida, pero nosotros tomamos las decisiones y no es así como debe ser. Cuando yo conocí a Jesús,
yo era un próspero empresario. No. Pero yo vivía de una empresa y estaba seguro que iba a desarrollar, iba a seguir adelante y todo lo demás. Pero Dios no. Y cuando Dios comenzó a cambiar el destino de mi vida y comenzó a mostrarme las cosas, yo dije, ¿y ahora? Tuve que renunciar a todos mis sueños, mis cosas, porque es así, pues. Pero estoy completamente feliz de haberlo hecho. Porque si no lo hacía, no habría conocido a ninguno de ustedes. Ni siquiera a mi esposa. Porque ella estaba orando por un almita, un hombre de Dios. Y si yo no era un hombre de Dios, no, no había forma que nos uniéramos. Estarías casada con otra persona. Tu papá sería otro. Pero jojolete soy yo. Pero esa es la verdad, hermanos. ¿Cuál es el destino de tu vida? ¿Cómo sabes que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Llénate de la palabra. Ora a Dios. Deja que Él te muestre. Comienza a confiar en Él y a dar pasos de fe. Créele a Dios y Él va a actuar en tu vida. Créele a Dios y ese conocimiento de Dios te va a llevar hacia el destino que Dios tiene para ti. Un destino tremendo, maravilloso. ¿Saben? A mí nunca me gustó viajar. Nunca. Sin embargo, desde que estoy en el ministerio, Dios me hizo viajar. Me llevó por casi todo el Perú predicando. Me llevó hasta Corea, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, predicando la palabra de Dios. Y yo decía, santo cielo. Cada vez que llegaba a un hotel, extrañaba mi casa, mi esposa, mi cama, mi comida. Lo que más extrañas en el extranjero es la comida. Ugh. Es terrible cómo come la gente, santo cielo. ¿Cómo pueden vivir sin asado de María Elena? Sin frijoles, sin... Pero Dios me hizo que viajara. Me encantaba predicar, me encantaba estar en las iglesias, predicarles la palabra, ministrarlos. Los tiempos que pasaba con los pastores cuando conversábamos, todo eso era maravilloso. El asunto estaba cuando llegaba al hotel. Me sentía solo. Porque no estaba mi esposa, pues. Porque Dios me había unido a ella. Y para mí, el hecho de que mi corazón no era un corazón misionero, de esos que se van a diferentes países, a cualquier país a predicar y plantan sus vidas ahí, yo los admiro, gloria a Dios.
porque están dejando sus raíces, están dejando sus costumbres, están dejando sus cosas, para irse a vivir a países que son completamente extraños, con costumbres totalmente diferentes a las de ellos y todo lo demás. Son misioneros, pues. Pero Dios tiene que equipar a los misioneros para que sean misioneros. ¿Saben que hay algo que se llama estómago de misionero? Pueden comer cualquier cosa. Yo no. Y he comido cosas rarísimas, hermanos. He comido mono, culebra, gusanos. En la selva del Perú, no en otro país, acá en el Perú. Cocodrilos y un montón de cosas extrañas. Pero no tengo estómago de misionero. Las comí una vez y se acabó. No pienso volverlos a comer. Pero la palabra de Dios ha sido la guía de mi vida. Ha sido donde puse mi confianza, mi seguridad. Donde pusimos la confianza de nuestra familia y nuestra seguridad. Mi esposa le enseñó a mis hijos a orar, a leer la Biblia y a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú les dejes una herencia a tus hijos. Puedes dejarle propiedades, puedes dejarle dinero, pero lo cierto es que si no les dejas fe, no sirve para nada. La fe es la clave. Deja que tus hijos crezcan sobre tus hombros, se desarrollen sobre tus hombros, y es por eso que cada uno tiene la obligación de desarrollar su fe. No es cuestión de decirle a tu esposa, ya, tú ve con los chicos a la iglesia, como si la iglesia fuera un asunto de mujeres y niños. No, quienes deben estar aquí son los hombres, porque los hombres son quienes tienen la responsabilidad de sus casas. Así que, hermanos, el conocimiento de Dios y su palabra es la clave de la vida. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Te dicen. ¿Cómo puedes oír a Dios? Toma tiempo de oración, toma tiempo con la palabra y quédate quieto y escúchalo, porque te va a hablar. Y te va a hablar con seguridades y te va a hablar con plenas certezas. Pasa. Pero lo cierto es que Dios es bueno. Y Él tiene las mejores cosas para nuestras vidas. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu bondad. Te bendecimos y te exaltamos sobre todas las cosas, sabiendo que tú eres el dueño de nuestras vidas y quien nos da la certeza de las cosas que hacemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.